Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. A través del tiempo en el que Dios, por su gratuita gracia, nos ha concedido acceso a la revelación de su divina palabra, habremos aprendido ya la relación directa que guardan expresiones bíblicas que encontramos en cuando menos una o dos de las que están aquí en el título de este mensaje que he titulado No practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Cuando leemos la primera frase del versículo 7, aparece la frase que dice, pero si andamos. Y bueno, veremos la prédica del versículo 7 la próxima semana, pero la razón por la que lo traigo y lo menciono ahorita es porque es la segunda condicional que aparece en una serie de condicionales que van a aparecer en los versículos 6, 7, 8, 9, 10 de este primer capítulo de Primera de Juan. Y cuando digo condicionales, es esa expresión que dice sí, ¿verdad? Así es como empieza el versículo 6, si decidimos. Y luego el versículo 7, si andamos. Y luego el versículo 8, si decimos. Y luego el versículo 9, si confesamos. Y luego otra vez el versículo 10, si decimos. Ahí están todas las condicionantes a las que me quiero referir. Y como este versículo afectará o impactará el andar que menciona el versículo 7, será sabio aplicar la más elemental hermenéutica bíblica. Cuando de andar se trata, en la Biblia es una expresión figurada o ilustrativa que habremos de entender como vivir o forma de vida. Andar está diciendo cómo es tu conducta, en qué manera te conduces. Es así como en esta introducción habremos de abordar lo que el escritor sagrado intencionalmente en el Espíritu está comunicando. Y así confronta a cada hijo o hija de Dios con su realidad existencial. No qué es lo que crees necesariamente, pero cómo vives. Tu forma de vida, ¿con quién te identifica? ¿En tu diario andar tu conducta es aprobada delante de Dios? ¿Te conduces cordial, atenta y respetuosamente con los demás? ¿Tomas en cuenta el testimonio que estás dejando detrás cuando tienes esos desplantes que no necesariamente reflejan mucha piedad? Y es que muchas de las veces preferimos satisfacer nuestro carácter antes que tomar en cuenta el testimonio de un verdadero hijo de Dios. Interrogantes como esta deberán encontrar respuesta en cada uno. Respuesta no necesariamente para convencer a nadie o para justificarse ante nadie, no. Respuesta para sí mismo o para sí misma. Una respuesta que ha de ser honesta y cabal en cada uno que se encuentra con esta condicionante eterna, ya sea leída, enseñada o predicada. ¿Por qué? Porque si decimos, o si andamos, o si confesamos, como viene en la lista de condicionantes posteriores, será como resultado de andar en la luz, de vivir de acuerdo a la luz que es Cristo, que es Dios. Pregúntese entonces, porque el no andar en luz nos impide practicar la verdad, y ese es el título del mensaje de esta tarde. No practicamos la verdad. Estamos otra vez ante la polaridad eterna que define y diferencia lo que es de lo que no es, quien está de quien no está, quien es verdadero de quien no lo es, porque aquí es falso. Y si la palabra de Dios se ocupa de instruir a los suyos al respecto, esta es una enseñanza dialéctica que no solo debemos atender, sino también entender hasta donde nuestras capacidades alcancen. Y cuando digo una enseñanza dialéctica,
Entendámoslo como un ensayo de razonamientos que enfrenta posiciones diferentes para confrontarlos y que de esa confrontación sea extraída la verdad. Para enfilarnos al abordaje del tema de esta introducción, me voy a permitir hacer una referencia a una expresión popular que tiene su carga específica de certidumbre, como apoyo para, de alguna manera, ayudarnos o facultarnos o acercarnos al mejor entender los terrenos de definición resolutiva que propone y proclama el apóstol Juan en la fracción de su carta en la que estamos meditando y haciendo consideraciones absolutas. No exagero cuando le reto a prestar atención, porque de un mensaje como este bien puede depender su eternidad, su destino final. Dios estará cumpliendo porque Él siempre cumple con advertirnos. Y si Él hace su parte, atendamos entonces, hagamos la nuestra. Esta expresión a la que me quiero referir recita a manera de advertencia, y estoy seguro que todos aquí la hemos oído alguna vez: que no te vayan a dar gato por liebre. Esta frase tiene su origen allá en la región montañosa del sur de España, que es identificada con el nombre de Andalucía, ciudades importantes como Sevilla, Málaga y Granada. ¿Se acuerdan? La Granada, tierra ensangrentada, esa que cantaba, no sé, Agustín Lara, creo, en su composición. Muy famosa por el Peñón de Gibraltar, ahí haciendo península casi con el país africano de Marruecos, nada más con un pequeño estrecho del mar Mediterráneo entre uno y el otro. Es entre los siglos XV y XVI que la gente de esta región dio tendencia al hecho de comer en mesones. Un mesón, además de tener un espacio para pernoctar, empezó a implementar fondas o restaurantes austeros. A veces la gente de esa época no podía estar segura de qué tipo de carne estaba comiendo debido a lo dudoso del sabor y la consistencia de lo que ingería. Y pues su duda era válida. Y la expresaba preguntando: ¿realmente esto es liebre? ¿Sí me serviste lo que te pedí? Porque la liebre era una comida preferencial de aquella región. ¿Seguro? ¿No me habrás dado carne de gato? Pedían una cosa y recibían un símil de menor calidad, que por consecuencia ya no eran lo que habían pedido. En las filas del cristianismo, ¿no será que habemos muchos gatos que queremos pasar por liebres? No practicamos la verdad. Su identidad eterna es una realidad de la que usted debe estar seguro. Déjeme repetir: su identidad, la identidad de cada uno de nosotros aquí, la de cada uno, su identidad en la eternidad, es una realidad de la que usted debe estar seguro. Y hoy Dios le está llamando a cuentas. Escúchenlo. En el amor de Cristo le digo: no rehuye escurridizamente ante esta confrontación divina. Porque decimos ser, pero no practicamos una vida en Cristo. Y vamos a dejar que la palabra de Dios nos instruya en la exégesis de este texto. Señor y Padre nuestro, ruego porque tengas misericordia de cada uno de nosotros, y como te pedía yo todavía anoche, por quien habría de estar siendo expuesto a este mensaje aquí en la iglesia y posteriormente tal vez en algún medio de comunicación, Señor, la grabación de este mensaje. Ruego porque des sensibilidad a cada oyente y tu mensaje sea anunciado, proclamado, predicado con la claridad suficiente, guiados por tu Espíritu Santo. Bendice pues y que los resultados
y la respuesta a la confrontación de esta tarde, Señor. Honra y glorifique tu precioso nombre. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como les decía, si notásemos el panorama que el autor nos presenta hacia el final del capítulo, a partir del versículo 6 y el 7 y el 8 y el 9 y el 10, estos versículos tienen en el epicentro de su interpretación la condicional sí. Sí. Condicionales, si andamos y decimos. Y eso se postula propositivamente en una correlación coincidente, no discordante, entre las condicionales que nos vamos encontrando. De aquí parte la confrontación que debemos atender. Lo que tienes en la mente, las acciones que llevas a cabo y lo que expresas al comunicarte, ¿está siempre alineado sobre un mismo eje? Repito, lo que tienes en la mente, es decir, los pensamientos que andan ahí en tu mente, donde solamente tú los conoces, y luego las acciones que llevas a cabo, tus hechos, y luego lo que expresas al comunicarte, no nada más con palabras, a veces con gestos, a veces con aspavientos, con posturas, lo que piensas, lo que haces y la forma en la que te comunicas, ¿está siempre alineado sobre un mismo eje? De ser así, eso se llama integridad y autenticidad. Pero el examen al que vamos a ser expuestos en el amor del Señor, le digo, no es para que usted se sienta descubierto por nadie, sino por usted mismo. Por usted mismo. Que usted tome esta revelación de Dios para decir, aquí estoy fuera del eje, del eje. Número 1. Decir que se tiene comunión con Él. Porque es como empieza el versículo, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él. Decir que se tiene comunión con Él es una confrontación divina. Decir es una cosa. Ser o hacer es otra. Y cuando decimos decir es una cosa y ser o hacer tiene que ver con ser quién y hacer qué es otra. Desde su soberanía, Dios inspira a Juan para evidenciar a quienes dicen sin ser y sin hacer. Escucha mi pregunta, ¿eres verdaderamente hijo o hija de Dios? Voy a repetirla. Escucha mi pregunta, ¿eres verdaderamente hijo o hija de Dios? ¿O solo dices que lo eres? ¿Cómo es que dices que lo eres? Bueno, yo quiero cambiar. Ya lo estoy tomando en serio. Ahora sí ya voy a tomar en cuenta esto. Se exclama en voz en cuello, se anuncian los 4 vientos, a veces incluso aquel promete y se compromete. ¿Cómo? Diciendo. Se vale del uso de la palabra pronunciada con presunta seguridad y certeza. En sí, todos aquí podemos decir, porque decir es fácil. Y como en este siglo malo la palabra carece totalmente de poder y de credibilidad en las filas de las congregaciones cristianas o evangélicas, permea esta tendencia y no es difícil encontrar y oír que muchos se dice. Haremos bien en considerar en qué punto esta confrontación bien puede arrollarnos a usted o a mí. Y no es en sí por decir, es por decir sin hacer. Ya cuando pecamos de dicharacheros ya estamos comprometiéndonos. Pero además de decir, luego no hacemos. Puede haber alguien que diga, cuente conmigo, ahí voy a estar, pastor. Ya dijo. ¿Pero estuvo? No. Hermano, yo percibo que usted está en cierta necesidad. Mire, vamos a orar. Yo me comprometo a orar con usted. ¿Qué le parece? 10 de la noche.
coincidamos. Mándeme un texto cuando empiece a orar. Sí, hermano, vamos a hacerlo. Sí, ándale pues, ya dijo. Y me quedo esperando el texto. La confrontación que Dios nos hace es por decir sin hacer. Hoy aquí Dios se lo revela de una manera clara y contundente. No nos engañemos. Si dices tener comunión, y decir tener comunión es vivir con y en Él. Si dices tener comunión con Él, sin tenerla, sin estar rendido a Él integralmente, experimentándolo en plenitud, pesa sobre ti entonces una de dos: o una deuda de espiritualidad más grande que este edificio, o una falsa conversión, que se traduce en condenación. Habrá quien diga: ya se pasó, predicador, no hay que exagerar. De ser así, ¿dónde queda que Dios es amor, por ejemplo? Y te lo tengo que decir, bien puede sonar razonable tu cuestionamiento si crees que yo soy el que estoy diciendo eso. Y hasta podría llegar a estar de acuerdo con usted o contigo. Pero lamento de decirle que no es el que habla, el que se pasa. No es el que habla, el que exagera o no toma en cuenta el amor de Dios. Veamos lo radical y resolutivo que es su palabra cuando en aquel es evidente esta discrepancia existencial. Dice una cosa, pero hace otra. Una discrepancia completamente anacrónica, inexplicable. Es porque no practicamos la verdad. Miren la siguiente expresión del versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, y es que decimos, pero no hacemos. Dice, y andamos en tinieblas. Empieza a descobijarnos la verdad de la palabra de Dios. Andar en tinieblas es una descripción deplorable. Si usted tiene el boletín, sáquelo. Miren lo que dice el editorial. Cuando de artes visuales se trata, la expresión artística del claroscuro nos puede ayudar un poco a entender la figura que el escritor sagrado utiliza en su carta. Luz y tinieblas. Y ahí viene arriba una ilustración. La puede ver, ¿verdad? La sombra de la manzana de la izquierda es una sombra que se refleja, dice ahí, a distancia en la pared. Mientras que en la derecha se aprecia otra manzana en la oscuridad. Esta se observa con sombra hacia el observador. ¿La puede ver? Cuando la luz ilumina, la tiniebla se aleja. Mientras que cuando el objeto está en tinieblas, dice, proyecta tinieblas hacia quien lo observa. Pregunta, ¿con cuál de las dos manzanas se identifica usted? ¿Con la que anda en la luz o con la que está en tinieblas? Te debo confesar que me aterra imaginar que alguien aquí, después de tanto proclamar y predicar la santa palabra de Dios, después de tanto apelar a la verdad del Evangelio, para que todos y cada uno de los elegidos de Dios anden en la luz, todavía hay alguno que ande en tinieblas. Y dijimos, andar es forma de vida. Ya hemos aprendido que las tinieblas son ausencia de luz. Y cuando no hay luz, no hay Dios. Se vive sin Cristo. Tal vez con una difusa idea, tal vez con un supuesto y frágil y falso concepto. Tal vez en un extravío convenenciero. Es así que la descripción divina de tal condición se revela y nos evidencia y nos etiqueta como quien anda en tinieblas.
Nuestra referencia principal y determinante es que Dios, que Cristo, que Dios Padre, que Dios Espíritu Santo está en luz. Luz es tolerancia, tinieblas es condenación. Luz es consideración, tinieblas es acusación. Luz es confianza, tinieblas es duda y celos. Luz es pasar por alto la ofensa, tinieblas es venganza y revanchismo. Delante de Dios, ¿cómo es que usted anda? ¿Se da cuenta que no practicamos la verdad? Ya vimos que algunos decimos y no hacemos. Ya vemos que andar en tinieblas es más común que andar en la luz. Pero el apóstol Juan no se queda ahí, porque dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Mentir. Estamos mintiendo. O si nos diéramos cuenta que en la vorágine de pecados que nos envuelven a la hora de estar queriendo solucionar con mi propia opinión todos los conflictos que pasan alrededor, caemos engañados. Por eso pongo aquí: mentir, un extravío consumado. Nos debatimos en estériles intentos, no por ser, pero sí por parecer. Y en ese intento caemos en el único pecado que, según la santa palabra de Dios, tiene paternidad: la mentira. Juan 8:44, Cristo hablando, evidencia a aquellos religiosos y dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Se refiere a Satanás. El único pecado que la Biblia declara que tiene paternidad es la mentira. Y nosotros mentimos. ¿Qué tan probable? Porque sabemos que es posible, pero ¿qué tan probable es que usted, por decir y no hacer, o por andar en tinieblas en lugar de andar en luz, además, qué tan probable es que usted esté mintiendo porque anda en tinieblas y no en luz? Y no mintiéndome a mí, mintiéndose primero a usted mismo y luego mintiéndole a Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y concluye diciendo: no practicar la verdad. No practicar la verdad. La consecuencia entonces es que decimos que vamos a hacer, pero no lo hacemos. Después andamos en el error, en las tinieblas. Y en la otra parte del boletín lo propongo: ¿cuántas veces no entramos a un lugar, sobre todo si venimos durante la mañana, durante el día, ¿verdad? Venimos de la calle y es un día soleado, y de repente entramos a una tienda, o entramos a un banco, o entramos a una oficina, entramos a un salón, a veces a nuestra propia casa, y cuando entramos decimos: ah, caray, está muy oscuro esto. Pero después de unos minutos nos adaptamos a la oscuridad. Lo que primero nos resultó como que estaba muy oscuro, y hasta en un ratito ya nos adaptamos. Y si de ahí fuéramos a un lugar más oscuro, encontraríamos que a los cuantos minutos ya nos acostumbramos a esa oscuridad. Y es triste anticipar que muy probablemente hayamos entre nosotros algunos. Estamos en un lugar tan oscuro, pero ya llevamos tanto tiempo ahí que no se nos hace tan oscuro.
no nos parece que sea realmente oscuro, esto está bien. Hasta que viene la luz de la palabra de Dios y de su verdad y resplandece y nos hace encandilarnos y nos molesta, y en lugar de ir hacia la luz mejor regresamos e irnos a nuestra oscuridad, porque ya estamos acostumbrados a ella. Andamos en tinieblas y luego mentimos. ¿Cuál será el resultado entonces de esta decadencia? Que no podemos practicar la verdad. Y esa es una evidencia indiscutible. La número 4, no practicar la verdad. Es que practicar es una acción disciplinadamente cotidiana y repetitiva. Practicar la verdad es menester que sea regular y consistente, no ocasional. No cuando me acuerdo, no cuando me queda tiempo, no cuando no tenga nada que hacer. No, siempre y cuando no esté cansado, decimos. Mire, cuente con que yo voy a leer esos 2 capítulos que me encargó en la prescripción de la consejería, pero nomás con que no llegue muy cansado, porque regularmente llego bien cansado. Y lo que quiera leerlo, pues no puedo. La práctica de la verdad nos da destreza en lo espiritual. Desarrolla un hábito espiritual. Finca una norma de conducta, una norma de vida que proyecta piedad. Somos llamados a ejercitar o a usar lo que se ha aprendido. Que no se oxide entre lo que hemos aprendido, lo que ahora sabemos de Dios. Practícalo. Y es en el poder de Dios que cada uno de sus hijos ha de practicar la verdad. Si nosotros invertimos el orden, nos vamos a dar cuenta que decir y no hacer, que andar en tinieblas y mentir fácilmente puede ser relevados y hechos a un lado si empezamos a practicar la verdad. Practicamos la verdad y entonces nos vamos a empezar a dar cuenta que ahora ya podemos en el poder de Dios decir y gloria a Dios hacer. Sigo practicando la verdad, entonces me doy cuenta que puedo dejar de andar en tinieblas. ¿Por qué? Porque estoy practicando la verdad. Sigo practicando la verdad y me doy cuenta que ya no miento como mentía. Y cada vez se aleja más de mí ese fingimiento, esa apariencia. ¿Por qué? Porque estoy practicando la verdad. Así que la expresión que aparece al último en el versículo es una sentencia triste y lamentable, porque dice, no practicamos la verdad. Pero gloria al Señor que sin el poder de Él podemos practicar la verdad. Decir y andar será hecho a un lado. Andar en tinieblas será hecho a un lado. Y mentir y fingir será hecho a un lado en el poder de Dios. Cuando Juan instruía a los hermanos que van a recibir su carta, todos aquellos que la habrían de leer estaban encontrando la instrucción divina para no ser arrollados por la filosofía de este mundo, para no ser arrollados por la doctrina falaz, por la filosofía, por la psicología, por los consejos extraviados de la sabiduría de Dios. Cada uno del verdadero creyente, cada uno del verdadero hijo de Dios tiene el poder de practicar la verdad. Y mi llamado esta mañana es que te enfoques en eso. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien. Dios les bendiga. Terminamos ahí. Vamos a pasar a la cena del Señor.